En nuestro segundo segmento de Vis a Vis, estamos ya en nuestros estudios con el doctor Ernesto Pazmiño, que le vemos que viene bastante cansado. Ernesto, buenas noches. Buenas noches, Germán. Un saludo muy cordial a todos los quienes nos escuchan. Sí, un poco cansado. eh, una noche por problemas de salud no muy agradable y ahora una agenda muy apretada, muy extensa, pero una agenda muy exitosa con la visita de Paola Pavón, la prefecta provincial de Pichincha, pero sobre todo la presidenta nacional del CONGOPE, del Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador, y me sorprendió ver de que aquí en la provincia el CONGOPE, por gestión de Paola Pavón, ha tenido muchos convenios con la Universidad de Bolívar, ha tenido convenios con algunas fundaciones, con juntas parroquiales, la cría de bovinos en Salinas. Hoy pidieron que un contrato, un convenio similar se haga en Simiat, una gestión muy agradable, muy exitosa la que está haciendo Paola. Así es que fue un día muy bueno. ¿A qué hora estuvo aquí la prefecta de Pichincha? Llegó a la madrugada, desayunamos a las 7 de la mañana y desde las 7 hemos estado Recorriendo. visitando, ¿En dónde más recorriendo. han estado el día de hoy? Perdón. ¿Dónde más estuvieron el día de hoy? Bueno, ahora visitamos, en primer lugar, hubo una visita protocolaria con el alcalde Inti Yumbay en el Alcaldía. municipio sí, en la alcaldía de Guaranda. Nos dirigimos inmediatamente a Simiatu, donde hubo una reunión con el presidente de la Junta Parroquial, todos los vocales de la Junta Parroquial de Simiatu, los líderes de las comunas, lideresas, y una reunión muy productiva donde se observó de que las juntas parroquiales tienen proyectos, propuestas para el CONGOPE, y le hacían propuestas a Paula Pavón como presidenta del CONGOPE. Posteriormente fuimos a Salinas, donde hubo una reunión con emprendedores, con líderes comunitarios igualmente, con el padre, con el presidente de algunas fundaciones. Se visitó las queseras, las chocolateras, etcétera, para ver estos emprendimientos. Posteriormente tuvimos una visita igual protocolaria con el rector de la Universidad de Bolívar. También hay un convenio entre la Universidad de Bolívar, varias universidades del Ecuador públicas con el CONGOPE, para establecer la participación de la academia en lo que es los problemas de las circunciones territoriales en las cuales tienen que trabajar las prefecturas. Posteriormente en Guanujo, una reunión excelente, y a mí me sorprendió ver ahí en ese pueblito indígena, una comunidad indígena, Suropuglio, Suropoglios. Suropuglio, donde había una enorme unidad educativa, ¿no? Que yo pregunté quién era. Correa lo había construido, pero era tan moderna que me sorprendió, una de las mejores que había visto. Y terminamos con una reunión con el prefecto de Bolívar, con algunos Aníbal Coronel. alcaldes, sí, con el prefecto Aníbal Coronel, algunos alcaldes, el presidente de Conagopare de Bolívar, algunos presidentes de juntas parroquiales, igual para firmar convenios, igual para que las juntas parroquiales realicen peticiones a la presidenta del CONGOPE, Paola Pavón, para sus procesos de desarrollo en temas de vialidad secundaria, la vialidad vecinal, comunitaria, y temas de riego, ¿no? Y algo que me sorprendió, que había hecho una gestión muy buena desde el CONGOPE Paola Pavón, es de que se logró del BEDE una moratoria del pago de la deuda que tiene la prefectura de Bolívar y otras prefecturas con presupuestos muy bajos, de sus deudas que tienen con el BEDE. Entonces, para prevenir, como prevención del fenómeno del niño que puede venir con violencia, el Banco del Estado no va a cobrar estos meses que viene hasta fin de año los porcentajes de deuda que tienen que pagar los consejos provinciales, y estos pagos se sumarán a los pagos al final de la cancelación de la deuda. Me pareció gestiones bastante buenas, me pareció gestiones que favorecen mucho a los gobiernos parroquiales, al gobierno provincial de Bolívar, y así es que tuvimos esta agenda bastante apretada. Ah, sí, es muy importante. Bueno, y Paola Pavón es muy buena amiga de el actual prefecto de la provincia de Bolívar, ¿no? Sí, vi que tenían una amistad. Amigos de muchos años. De hecho, Aníbal Coronel respaldó la presidencia de Paola Pavón en las prefecturas, ¿no? Así es. Claro, sí, sí. entonces esperemos que todas estas coyunturas que se van construyendo
hoy en campaña sean una realidad ya en el tiempo de que el gobierno de Luisa González sea efectivo. Vamos a ver, ojalá que las cosas resulten. Bueno, Ernesto, la invitación básicamente ha sido insistente porque como defensor público del país a nivel nacional, tú estuviste al tanto de todos los temas que pasaron en la Revolución Ciudadana y fundamentalmente lo que antes de la Revolución Ciudadana era el Ecuador. Lamentablemente han pasado de ese tiempo acá alrededor de 12, 15 años y muchos niños, muchos jóvenes que hoy votarán, jóvenes de 16, 17, 18, 19 años, lamentablemente, no, y en buena hora, no vivieron lo que fue el país antes del 2008, pero lamentablemente ellos no tienen un referente para ver qué es lo que vivimos en ese tiempo. Ya para ellos era normal tener educación gratis, universidad gratis, tener becas, tener colegios, tener aeropuertos, tener hidroeléctricas, todo, tener salud fundamentalmente, versus lo que pasaba antes y versus lo que después del 2018 está pasando en el país. Entonces, un poco entremos en contexto para esos jóvenes que nos están escuchando, que son un gran número, y para esos padres que pueden ser que ya la cotidianidad de la buena situación de la vida que pasó en los 10 años, ya se olvidaron de lo que vivieron antes y lo que posiblemente volvamos a vivir en los próximos años, en el caso de que nos equivoquemos, los ecuatorianos, consignando un voto erróneo, con odio, con venganza, y odios y venganzas injustificadas. Sí, estaba haciendo cuentas mientras me hacías la pregunta, Germán. Los muchachos que nacieron en el 2006, cuando asumió la Revolución Ciudadana, Rafael Correa la presidencia de la República, tuvieron 11 años cuando Correa dejó la presidencia. Y quienes tenían, cuando dejó la presidencia Correa en el 2016, 2017, ¿no? 17. 2017, para acá son 6 años. Yo digo un muchacho que tenía 12, 14 años en el 2017, hoy tiene 19 años, 18, es decir, no vivió el país trágico que teníamos antes. Y me voy a referir a 2, 3 temas fundamentales que yo lo he vivido. Recuerda que yo fui asambleísta diputado por la provincia de Bolívar, así es que conozco muy bien lo que pasó antes del 2006. ¿Qué teníamos? Se me viene como abogado lo primero a la mente los juzgados. ¿Recuerdan esas ratoneras que era? La Corte Nacional de Justicia. Yo recuerdo que mi oficina era frente a la Corte. La primer piso era los juzgados, el segundo piso la Corte Provincial de Pichincha y el tercer piso la Corte Nacional de Justicia, que eran unos verdaderos ratoneras, unas oficinas de 3 por 3 metros en el mejor de los casos, llenas de papeles, llenas de expedientes. La justicia tardaba tanto. Y vino un cambio inmediatamente con la revolución, ya juzgados modernos, tecnología, los jueces ingresaban por concursos públicos que a veces no eran tan transparentes, se podía decir, pero al menos había concursos públicos. Otra cosa que me recuerdo, yo salía a la universidad o al colegio desde Chilianes, las carreteras. Mira, Chillán San Pablo era una carretera de lastre. Claro. Hasta de San Pablo acá a Guaranda era una carretera solo de tratamiento bituminoso. Destruida totalmente. Destruida totalmente. De Guaranda a Ambato era terrible esa carretera. De Ambato a Quito no se diga, esas cuellos de botella que se formaba a la entrada a la Tacunga o a la entrada a Quito, era horroroso. Carreteras de 2 carriles. Y ahora miren, tenemos una carretera que construyó la Revolución Ciudadana, Ambato, Guaranda, Balsapamba. Tenemos la carretera Chillanes, San Pablo Chillanes, la carretera Chillanes Bucay. Se construyó la carretera, solo para hablar de la provincia, la carretera Guaranda... Guanujo-Echandía. La del Torneado. La del Torneado, se construyó la carretera Riobamba por Gallo Rumi. Miren, solo para hablar de la provincia. Y esa red vial que se trabajó en el Ecuador,
que le convirtió al país en uno de los países con una mejor red vial de América Latina. Los otros países, los presidentes de otros países decían, ¿qué hicieron en el Ecuador para hacer esta belleza que hasta ahora tenemos? Pese a que ya se está destruyendo, los gobiernos que han venido ni siquiera se han preocupado de hacer un mantenimiento. Para hablar de dos temas, que es justicia y vialidad. Otro tema, los hospitales. Miren, ¿cómo era el seguro social antes de Correa? Era igual hospitales sin tecnología, con pocos médicos. En la Revolución Ciudadana se construyeron cantidad de hospitales en todo el país, hospitales del Seguro Social, se proveyó de medicinas a todos los centros de médicos del Seguro Social Campesino, recuerdo, en mi cantón Chillanes. Y cuando yo hablo esto, por ahí ha de estar ya alguien diciendo este rato, estoy convencido, sí, hicieron tantas obras, pero con sobreprecios. Eso van a decir, por el odio que crearon, eso dicen. Y yo siempre hago una pregunta. El otro día un señor por la radio, en una radio en Quito, me dijo, sí, doctor, muchas carreteras hicieron muchos, pero todo con sobreprecio. ¿Sabe usted un caso por sobreprecio, un juicio? Le pregunté al señor. Y si alguien está pensando, los que nos escucha, lo mismo, no hay un solo juicio por sobreprecios. El único juicio que hubo y que se le sentenció a Correa era por el caso Sobornos, por cohecho que supuestamente había, que no hubo en ningún momento porque eran empresas que luego de que entregaron los trabajos colaboraron para la segunda campaña, recuerdo, de Correa. Mire, ahora en Chileanes se han sumado mucha gente, familias de gente que yo he dado trabajo. Y cuando llegó, por ejemplo, Andrés Arauz, unos pusieron los pollitos, otros pusieron los panes, otros pusieron... Eso será sobornos, porque me están diciendo, doctor, usted le ayudó a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, a mi sobrino. Tome unas empanadas. Y ahora le voy a dar 100 empanadas, yo colaboro con 2 pollitos. Capaz que me van a hacer un juicio a mí por sobornos, diciendo que como estoy cobrando lo que le da. No, eso es voluntad de la gente. Si yo les dijera, denme tanto para darles un puesto, es otra cosa. Pero mire, ya han pasado tantos años. Solo le doy estos ejemplos, Germán, para diferenciar lo que era el gobierno, el Ecuador antes de Correa. ¿Y qué pasó con Correa? La cantidad de hospitales, la cantidad de carreteras, la cantidad de colegios, la cantidad de escuelas que se creó. Y yo en Chillanes y aquí en San Miguel veo mucha gente que me dice, yo le odio a Correa, principalmente profesores. Y yo les he preguntado, pero ¿por qué tanto odio? Si cuando llegó Correa en el 2007, el profesor tenía una remuneración de $316. Y cuando salió Correa en el 2016 tenía $1,216 de sueldo. ¿Por qué le odian? No, es que cuando subió el sueldo, le subió también el horario de trabajo. No es que le subió, sino que les obligó a trabajar como todo funcionario público, 8 horas al día. Usted me trabaja las 8 horas al día. Antes vayan a ver en las escuelas bidocentes que había, por ejemplo, en Chillán. El profesor, como los profesores generalmente no son del lugar. Y nadie les controlaba. Nadie les controla, llegaban a las 8:30, 9 y a las 12 ya salían, ¿no? En el mejor de los casos, porque había otros que asomaban el martes y ya se regresaban el jueves. Así es. Casos que se Entonces, conocen. les pusieron orden. ¿A cambio de qué? A cambio de darles mejores sueldos, les dijeron cumple un horario y por eso le odian. Le odian. O prepárate, da resultados y vas a tener beneficios adicionales. Así es. Hay muchas personas que me dicen, en cambio yo le quiero a Correa, profesores, porque gracias a él entré por concurso público. Él abrió los concursos y miles de personas entraron. Vea, de Chillanes entraron al magisterio decenas de jóvenes que se graduaron en la extensión universitaria de Chillanes. Y ahora son profesores. En cambio ellos, ¿qué dicen? No, a mí sí me ayudó. Entonces los antiguos, los que les pusieron orden, ellos odian. ¿Por qué? Porque les llamaron a que cumplan sus obligaciones, nada más. Entonces eso es terrible de que ahora estemos nuevamente volviendo a actuar en base al odio, y no le importa a la gente volver a votar como sucedió hace 2 años, que estuvo Arauz con Lasso de finalistas. Sabíamos lo que iba a hacer Lasso. Entren a mi página de Facebook, yo ahí decía, esto va a pasar si Lasso gana. No es necesario ser brujo. Ya se sabe que va a ser un neoliberal, hombre de derecha, un banquero. Muchos anticipamos lo que iba a pasar. Claro, lo hicimos un público. banquero
A ver, un banquero se va a preocupar de construir hospitales, es imposible, porque los banqueros lo que creen que el gasto en hospitales, en educación, en vialidad, es gasto improductivo, dicen ellos. Populismo. Exceso de gasto público, decían, populistas, las carreteras lindas, pero miren, no hay eso. Entonces, el neoliberalismo, ¿qué hace? Coge todo el dinero que ingresa al Estado y lo guarda en fondos. Ahora tenemos 9.000, casi 10.000 millones de dólares en la Reserva Monetaria. Teníamos, porque ya están bajando y no se sabe cómo están utilizando ese dinero. Pero ¿a cambio de qué? A cambio de no hacer un hospital. Yo le pregunto a quienes me escuchan, ¿saben ustedes, díganme, qué hospital ha construido en el cantón más lejano del Ecuador? No hay un hospital, no hay una escuela construida, no hay una carretera construida, no hay una obra pública. Y pese a que se endeudó más que Correa le decían que se ha endeudado tanto que pasó del 40% del PIB y que ya no tenía que endeudarse. Vino Lazo y se endeudó más. Correa se endeudaba y hacía obra pública. Hacía hospitales, hacía colegios, hacía carreteras. Lazo se endeudaba y para guardar la plata en la Reserva Monetaria Internacional y garantizar el pago de la deuda externa y ganar miles de millones de dólares en los bonos de la deuda. ¿Quiénes tienen bonos de la deuda externa? Yo le pregunto, ¿tiene un sanmigueleño bonos de la deuda externa? ¿Tendrá un bolivarense? No creo, porque bonos de la deuda tienen solo los banqueros y las grandes fortunas en el Ecuador, como las fortunas de Noboa. Ellos tienen comprado bonos de la deuda. Entonces, si usted tiene plata guardada, le anuncia a los organismos financieros internacionales, no se preocupen, les voy a pagar. ¿Qué pasa? Sube el valor de los bonos. Lo que compró en 10 ahora vale 100. ¿Qué pasó con Correa? Eliminó, y yo presenté el proyecto de ley, me acuerdo de eliminar el FEIDEP, el Fondo de Inversión Estatal Petrolera, elimina el FEIDEP y con esa plata construye hospitales, construye carreteras, construye puentes, construye universidades, construye todo. Y los bonos de la deuda bajaron de 100 a 5. Entonces los bolsillos ya no se llenaron de los ricos y por eso le odian, pues. ¿Cómo no le van a odiar si les quitó del bolsillo, les quitó miles de millones de dólares? Pero en cambio un gobierno de derecha lo que hace es no invertir en obra pública, no invertir en lo que yo llamo, o no lo que yo llamo, sino lo que es no invertir en política social, es decir, en el desarrollo de la gente. En la gente no ha investido un centavo. Lazo, ya sabíamos que eso iba a pasar. Si gana no va, será igual o peor. Pero a la gente le importa un comino. A la gente lo que le importa es, no voy a votar por Correa porque le odio, porque me subió el horario a los maestros. Los médicos le odian, recordarás, Germán, que los médicos antes trabajaban 4 horas al día. 4 horas al día en los hospitales públicos, con buenos sueldos. Y las otras horas iban a trabajar en sus consultorios particulares. Así es. Sube Correa y les dicen, ¿por qué tienen este privilegio? Usted les pago mejor, les elevo el sueldo, pero me trabajan las 8 horas, ¿no? Entonces los médicos le odian a Correa. Sí, estos médicos, pero... Sí, no todos, como no todos los no todos los maestros, ¿no? Entonces ahora nuevamente vamos a hacer lo mismo que hicimos hace 2 años, por odio a Correa, por estas cosas que no se justifican el odio, y vamos a votar por alguien que va a seguir destrozando al país. Yo les pregunto a los bolivarenses, a los sanmigueleños, a los chillanenses, a todos quienes me escuchan, ¿están contentos con lo que está pasando ahora? Ah, si están contentos con el Ecuador de ahora, voten por Noboa. Pero si no están contentos, si ven que el Ecuador ha retrocedido, si ven que el Ecuador está hecho pedazos, si ven que el Ecuador está ensangrentado, solo este fin de semana, ¿cuántos muertos hubo en Guayaquil? 43 muertos nuevamente. Ya eso ya ni nos asombra, Germán. Claro. Allá ha habido 50 muertos. Hemos perdido la capacidad de sorprendernos con el crimen, ¿no? Y eso es grave. Así Cuando es. el pueblo deja de asombrarse ante las atrocidades, ante las muertes, ante la violencia, estamos nosotros mismos conformando un estado de violencia. Y eso yo vengo diciendo, y parece que también en alguna entrevista que tú me hiciste hace varios meses, yo dije, esto es programado. Esto es programado. Vamos a llegar de aquí, yo anunciaba al mes de junio, julio de este año, íbamos a llegar a un nivel de violencia extremo, pero nunca me imaginé los niveles de violencia que ahora tenemos. ¿Saben cuántos muertos por cada 100.000 habitantes hay en el Ecuador? En el 2000
15 teníamos 5 muertes violentas intencionales por cada 100.000 habitantes. Ahora tenemos 37 muertes violentas intencionales por cada 100.000 habitantes. Le superamos a México, que tiene 36 y es el país más peligroso del mundo. Pero eso, Ernesto, si hablamos de Ecuador como un país, ¿no? Porque ciertamente hay provincias como de Bolívar, donde ese índice es muy bajo, Cachi, Bolívar, provincias de la sierra, pero hablamos de Esmeraldas, que estamos superando los 105 muertos por cada 100.000 habitantes, Guayaquil, estamos sobre los 50 hoy. Entonces, la proyección dice que si las cosas van por el camino, si la tendencia se mantiene, tendremos 44 muertos por cada 100.000 habitantes. Y los muertos van a aumentar. Si es que gana nuevamente el neoliberalismo, si gana nuevamente la derecha, si ganan los banqueros con Noboa, si ganan los empresarios con Noboa, ¿qué es lo que va a pasar? Ya lo dijeron ellos, yo no voy a decir, parece que esto van a hacer. Voy a referir lo que ellos han dicho, el señor Noboa, Danieles, ¿no? Sí. Daniel Noboa y la señora candidata a vicepresidenta de él, la señora Abad, ¿ya? ¿Qué han dicho entre los dos? Han dicho lo que consta en su plan de gobierno. Por Dios, bolivarenses, si van a dar un voto por la derecha, lean al menos el plan de gobierno de Noboa. Entonces, lo que esté en el plan de gobierno de ellos, que es el plan neoliberal, y es lógico que lo que ellos han dicho es propio del plan del neoliberalismo. ¿Qué es lo que dicen? Al Estado no hay que engordarle mucho, debe haber un Estado pequeño. Los progresistas, ¿qué decimos nosotros? La gente que estamos a favor del pueblo, los que creemos de que el dinero público sirve para invertir en la gente. ¿Ellos qué dicen? El Estado tiene que ser pequeño. ¿Por qué le tenemos que al Estado poner a que se dedique a la educación? Dice la señora Abad. El señor Noboa dice, el Estado no tiene por qué gastar plata en el seguro social. Tenemos que recapitalizar con el mismo trabajador, ¿verdad? Eso es neoliberalismo. Con la misma plata del trabajador y que no invierta $1 el Estado. A ver qué dice el señor Noboa. Hay que recapitalizar el seguro social y da 2 soluciones. Incrementar el porcentaje de aporte de los trabajadores, no de los empresarios. Así es. Sí. No del empresario. Incrementar el número, o sea, ahora es 11.8, no sé cuánto, subirle a 13, a 14, no sé a cuánto pensará subir. Segundo, subir la edad de jubilación de 60 a 70 años. Si pueden imaginar, o sea, ya le jubila a una persona para que se jubile de 70 años, significa que si entró a trabajar de 20 años, trabajó 50 años seguidos, ya sale enfermo. Por Dios, cansado. ¿Sale a qué? A coger su pensión de lo que aportó 50 años. Sale a coger una pensión para sobrevivir 3 años, 4 años, 5 años en el mejor de los casos. Miren lo terrible eso. Segundo, ¿qué dice el señor Noboa? Boca de él. Es necesario que las personas naturales, es decir, Germán Jardín, Ernesto Pazmiño. El de la tienda, el de la panadería, el de la panadería, las personas naturales paguen más impuestos y que las empresas paguen menos, es decir, la empresa bananera Noboa, el Supermax y las empresas de la señora Georginata, los bancos privados, los seguros privados, ellos pagan menos porque son empresas jurídicas, personas jurídicas, pero los mortales tenemos que pagar más. Eso es inhumano, por Dios, pero ese es el capitalismo, pues, ese es el neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos, dice la señora, que darle educación a los niños? Que cada quien vea dónde manda a sus hijos. ¿Por qué no puede gastar un poquito y mandarle a una escuela privada? Eso es negocio. Destruir la salud es un negocio lucrativo, Germán, ecuatorianos, bolivarenses, por Dios. Lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Si no tienes plata, te mueres. Te mueres. En el país más grande, más exitoso, donde no hay solidaridad, ¿no? El que no tiene plata se muere. Por eso la gente que vive en Estados Unidos venía a operarse, ahora ya no, pues venía a Ecuador en el tiempo, ¿no? Sí. Venía ecuatorianos que fueron en el 99, en el 2000, se fueron por el feriado bancario. Tienen operaciones hasta por hacerse ortodoncias, temas de, qué sé yo, ligamentos, cosas, operaciones muy sencillas, hasta las muy complicadas, porque en Estados Unidos, si no tienes un buen trabajo y un buen seguro, te mueres sin acceder a la salud.
Mira, antes, ¿qué pasaba? Si alguien se enfermaba y era asegurado al Seguro Social, la operación era de alto riesgo, iba a una clínica y el Estado te pagaba. Yo recuerdo, en Chillanes nomás estos días me han dicho, tanta gente, ve, a mí me pasó eso. A mi hijo le atropelló un carro, estaba ya agonizante, no hubo cupo en el Seguro Social porque estuvo completamente lleno ese tiempo. Fue a una clínica privada, le costó como $35,000 la operación, pagó el Estado. Eso sucedía antes. Ahora ni en el seguro le operan, ni peor en una clínica privada. ¿Qué le ha pasado? Yo nunca, Germán, yo me operé 3 veces. Operaciones sencillas, la vesícula, el manguito rotador y un cáncer de la tiroides que tuve. Todo me hice en el seguro. Porque era una atención de lujo. Tenías médicos que enseguida te atendían. Médicos especialistas. Ahora anda a ver en el seguro si te atiende un médico. No hay. Entonces tú tienes que coger turno y para que el único diabetólogo que hay en el seguro te dé el turno, tienes que pasar 6 meses, 8 meses. O sea, eso es inhumano. ¿Qué tienes que hacer vos? ¿Qué me pasó a mí? Y eso ha hecho el 50, 60%. Ir a un seguro privado. ¿Sabes cuántos nuevos afiliados tienen los seguros privados en el Ecuador? 3.500.000 afiliados nuevos. ¿Sabes cuántos millones de dólares significa eso de ganancia? Eso es terrible. O sea, ellos ven el negocio, y eso no el seguro servicio. es obligatorio para los que trabajan, ¿no? Hoy es obligatorio. Claro. Una vez que deje de ser obligatorio, todo el mundo migra a los espejismos, que será mejores ventajas hasta captar los afiliados, y luego volvemos a un monopolio donde todo cuesta y mucho más. Sí, mira, es que la ciudadanía no sabe esto porque la prensa basura, esa prensa oligárquica no lo comunica. Pero yo vengo diciendo y nadie me ha refutado. Lazo, claro, con su política neoliberal de privatización, eliminó Seguro Sucre, el único seguro público. Estatal. ¿Qué pasaba antes? Yo como defensor público general tenía la obligación de asegurar los vehículos míos, del edificio, las computadoras, todos los bienes de la Defensoría Pública. Se llamaba al concurso y ¿quién ganaba? El seguro público, porque ofertaba menor costo y mayor cobertura. Entonces, y el Seguro Sucre, como seguro público, las ganancias que tenía iba a las arcas públicas. A las arcas públicas, al presupuesto estatal. Le elimina Seguro Sucre, solo queda seguro privado. ¿Dónde asegura los aviones la FAE? Ya no en Seguro Sucre, en los seguros privados. ¿Dónde asegura la flota de barcos la Marina Mercante? En los seguros privados. ¿Dónde aseguran las armas, los cuarteles, las municiones, los carros blindados, el ejército? La policía, la policía, las instituciones públicas. ¿Dónde? En los seguros privados. ¿Sabe cuánto ganaron 6 seguros privados en el 2022? 2.930 millones, Germán, por Dios, 2.930 millones se embolsicaron los seguros privados gracias a que privatizó Seguro Sucre, gracias a que lo eliminó. Imagínense, viene el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? La desconfianza que tienen los organismos de crédito multilaterales con la situación que tiene un país. Ni los organismos multilaterales le tuvieron confianza a Lazo. ¿Qué pasó? Subió el riesgo país. Como subió el riesgo país, subió 2 puntos la tasa de interés internacional a los bancos. Pobres banqueritos están pagando 2 puntos más. Va y les regala 286 millones a los bancos del Ecuador. Solo el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil, entre los dos, cogieron 146 millones. ¿Será eso justo? Y el agricultor, cuando pierde su cosecha y no tiene con qué pagar los $5,000 que sacó a Ban Ecuador, ¿alguien le condona la deuda? Nadie. Más de 2.000 millones de dólares se condonó Lazo a las grandes empresas, las empresas más millonarias del Ecuador. ¿Dijo algo la prensa? Es imposible. Este Ecuador quieren, voten por Noboa, por favor. O quieren un país donde la inversión pública sea el referente de la gestión del gobierno, donde la política social sea lo que permita al gobierno, al Ecuador superar. Si es que se privatiza la educación, Germán, si se privatiza la salud, viene más pobreza. Cuando hay más pobreza, viene más violencia.
Y habrá, por eso te decía, va a subir el número de muertos, subirá 40, 42 por cada 100.000 habitantes. La violencia es una consecuencia de la pobreza y de la injusta distribución de la riqueza en los países. ¿Quiénes son los reclutados? ¿Quiénes son los sicarios? Los niños pobres de los barrios marginalizados, que el papá está preso, la mamá, las hijas son prostitutas, no tiene que hacer... Y las bandas les reclutan y les dan vivienda, les dan comida, les dan mujeres, les dan una vida, les protegen. Es decir, lo que el Estado no les da a las bandas criminales. Entonces, ¿qué hacer para superar la violencia, la inseguridad, las muertes en el Ecuador? Generar políticas públicas que disminuyan la pobreza, generar políticas públicas que aumenten el empleo, generar políticas públicas que generen educación gratuita y de calidad, generar políticas públicas que nos den servicios de salud a toda la ciudadanía. Con eso ya no tendremos delincuencia o disminuirá totalmente la delincuencia. ¿Ha pasado eso en otros países? Sí, en tantos países del mundo hay ejemplos muy exitosos que podemos seguir, pero para eso se necesita voluntad política y para eso se necesita no solo pensar en ganar, no solo pensar en hacer fortuna como hacen estos señoritos. ¿Sabe cuánto dicen que debe el señor Noboa nomás al SRI? 88 millones. Pero esa es la deuda que el SRI le acaba de confirmar, es decir, el gobierno de Lazo le dice pague 88 millones, la deuda es más de 2.000 millones. La evasión tributaria en el país supera los 6.000 millones de dólares anuales, Germán. 6.000 millones de dólares anuales. ¿Por qué no cobran? Porque los gobiernos de derecha no cobran a sus propios socios, pues no cobran a los ricos, no cobran a los empresarios. Pero si tú no pagas el impuesto a la renta, los $500, los 400 que se pagará al mes, enseguida el SRI cobrando. O al señor de la panadería, enseguida le está cobrando el SRI. Le clausuran, le persiguen, les inician juicios, claro. Les inician coactivas, enseguida. El banco, Ecuador, cualquier banco, no pagó los $500 que sacó el pobre agricultor, enseguida le siguen el juicio de coactiva, va a la central de riesgos, no puede hacer otro crédito. Y al Alvarito, ¿cuántos años cree que es el que debe la deuda de los 88 millones? ¿Acaso que es reciente? Esas son deudas confirmadas, ¿no? Los 88 es confirmado, o sea, por resolución del SDI. Eso tiene que pagar ya. Ya tiene pero que hay pagar. Mucho más dinero que está en juego más, y está en juicios. Miles de millones de dólares, pero eso no van a cobrar, no van a cobrar. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ecuatorianos, solo pónganse a pensar. Por Dios, quieren un gobierno que privilegie simplemente políticas económicas, políticas públicas para las 200 familias más poderosas del Ecuador, o quieren un gobierno que el dinero público lo invierte en gastos sociales, es decir, en generar empleo, en generar más salud, en dar educación gratuita, no en privatizar la salud, no en privatizar la educación. Profesores, por Dios, ¿qué dicen ustedes ante la propuesta de Noboa que va a privatizar la educación? No les he escuchado nada. No dicen nada. ¿Qué han dicho los médicos ante la propuesta de privatizar la salud? ¿Qué han dicho las organizaciones sindicales ante la propuesta de recapitalizar el IES subiendo los años de jubilación a 70 años, por Dios? Eso ya es inhumano, decirle jubílese a los 70 años después de 50 años de trabajo para que goce de su pensión 3 años, 4 años. Hola, Ernesto, una pregunta que tú eres un hombre de izquierda, lo has sido toda tu vida. El pronunciamiento de Leonidas Issa, justamente, que dice coincidir con todo en el programa de Luisa González, pero no la va a apoyar. ¿Qué está pasando ahí? Y ahí estoy viendo de que no están actuando con coherencia. Con coherencia. Ajá, a ver, aquí es fácil, aquí o estamos en la derecha o estamos, ya bueno, por lo menos ya no hay los extremos, los dogmas del liberalismo extremo ni del marxismo. Aquí hay otras propuestas, la socialdemocracia, por ejemplo, que gobierna en Europa. ¿Qué es la socialdemocracia? Es un socialismo más cercano al neoliberalismo, ¿no? Porque propugna, para poder convivir, ¿no? Como propugna el libre mercado, propugna el neoliberalismo, y que si sobra un poquito de dinero se invierta en educación, se invierta en salud. No, pero también hay lo que siempre he sido yo, un socialista democrático, lo que eran los principios de la izquierda democrática, de Rodrigo Borja. ¿Qué es el socialismo democrático? En cambio, es una equidistancia entre la socialdemocracia y el socialismo puro. Entonces, ¿nosotros qué decimos? No.
es necesario un Estado fuerte, un Estado vigoroso, un Estado que le dé salud, que le dé educación a su gente, que le garantice al menos 3 principios básicos: salud, educación y seguridad, y empleo, ¿no? En cambio, los otros dicen no, mediante el libre mercado, que significa fortalecimiento del sector privado y debilitamiento del sector público. Lo que y que nadie les controle, ¿no? Que se autorregulen. En todo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Está debilitando el sistema de justicia. Totalmente debilitado el sistema de salud del Ecuador. Totalmente. No hay ni medicinas, no hay médicos. Antes tuvieron que traer médicos de otros países porque ya no había plazas libres de los médicos del Ecuador. Yo recuerdo, todo médico se graduaba y estaba trabajando en un hospital. Ahora, tantos médicos de profesores, de choferes. De choferes andan. Miren, en San José del Tambo me sorprendió esto. 2 médicas graduadas en el extranjero, han sacado una maestría en el extranjero, es una especialización, una especialización médica en el extranjero, cogiendo cacao en San José del Tambo. Conmigo en Chillanes andan 11 muchachos, hombres y mujeres, graduados de abogados que no tienen trabajo, no tienen qué hacer. Si esta gente viviera en Guayaquil, estos jóvenes vivieran en Guayaquil, los suburbios son reclutados para las bandas criminales, ¿no? Entonces, la diferencia es evidente. ¿Estamos acá o estamos en el neoliberalismo? Volvemos a votar por los banqueros, por la derecha, por los empresarios. O nos lavamos las manos, como está haciendo la CONAIE. Esa es una lavada de manos. Me sorprende la posición de Leonidas, porque Leonidas es tiene una posición políticamente progresista. Progresista. Yo le he dicho, yo he comentado ese tema. Sí. Progresista, y yo le conozco, he trabajado con él, ¿no? Pero parece que más es el odio. Yo alguna vez les preguntaba a algunos dirigentes indígenas, ¿pero por qué es el odio a Correa de ustedes? Nos quiso quitar la casita. Sí, fue un exabrupto del presidente. Yo mismo públicamente le dije, presidente Correa, no haga eso. Sí, yo recuerdo eso, sí. Sí, no haga eso, no es correcto, ¿no? Y claro, enseguida quedó tranquilo el tema, pero los indígenas dicen, nos quiso quitar nuestra sede. Uh-huh. Pero yo les digo, ¿y quién creó el Estado plurinacional e intercultural? Fue la Asamblea Constituyente de Montecristi, que le permitió a los pueblos indígenas ser parte del gobierno plurinacional, porque hasta la Constitución del 2008, hasta la del 98, antes del 2008, solo se reconocía a los pueblos indígenas su condición de intercultural, nada más. Ahora es plurinacional. Dentro del Estado unitario se reconoce la plurinacionalidad, es decir, la convivencia de diferentes nacionalidades y pueblos. Ahí tenemos, por ejemplo, la nacionalidad shuara, que tiene su propio idioma, su propio territorio, la nacionalidad quichua, la nacionalidad cofán, todas estas nacionalidades, los achuar, ¿no? Y fue el gobierno de Correa, la constituyente de Montecristi, la que les reconoció. Y al reconocerlos la plurinacionalidad significa que se les reconoce también el pluralismo jurídico. Es decir, la justicia indígena, que hay que fortalecerla. Nosotros tenemos que aprender tanto de la justicia indígena como occidentales, supuestamente, entre comillas, ya civilizados, ¿no? Claro, vayan a ver la justicia indígena. Tenemos muchísimo que aprender de ellos. No el bañito de agua fría ni los azotes, no, esto no es la justicia indígena. Eso es una forma perversa de verle a la justicia indígena, ¿no? Entonces yo realmente me asombro de la posición de la CONAIE. Yo estoy convencido que los próximos días tendrán que recapacitar, al menos no apoyar directamente. O al menos, Ernesto, dar un justificativo. O sea, solo sacan la resolución, no apoyamos, pero no dicen, no ponen en contexto a la población, ¿por qué no? O sea, si yo coincido con que la educación debe ser gratuita, ¿no? que la salud, la educación, qué sé yo, la seguridad tienen que ser gratuitos, que los banqueros, los que deben al país, deben pagar la deuda, coinciden en todo. Sin embargo, el apoyo no es para donde queremos ir, sino quedarse en el medio, como la famosa película de la India María, pues ni de aquí ni de allá. O sea, una posición de lavado de manos, para mí perversa, de un hombre, Ernesto, que yo lo considero, para mí, yo siempre he sostenido, coincido casi contigo en todo, que el líder de la CONAIE, se me va el nombre, Leonidas,
es un hombre muy coherente y con una suficiente capacidad de razonamiento y de fundamentos ideológicos que tienden a la justicia social, al beneficio de los trabajadores, del sector indígena, pero en el momento que las papas queman se quedan en una posición de, no sé, me voy para un lado. La cosa es bastante clara. Yo he hablado con Leonidas, le conozco, es su amigo, hemos hablado muchas veces desde hace algunos años, un hombre formado desde su juventud, bien formado, pero él, estoy convencido que él no estará entre sus ideas siquiera apoyar a la derecha de Noboa, ¿no? Pero dentro del movimiento hay serias presiones de los ponchos dorados, de los que han manipulado del Estado. De los derechosos de Pachacuti. De los derechosos de Pachacuti, de los que han usufructuado del capitalismo. Entonces esos no... ¿Cómo ves vos al sector indígena aquí en Bolívar? ¿De quién? Al sector indígena en Bolívar. Bueno, aquí en Bolívar, con el triunfo de Marianita Yumbay, que es una persona a quien le conozco, hemos compartido inclusive defensas penales juntos, una mujer muy preparada, muy capacitada, muy honesta, transparente. El triunfo con Marianita les volvió a consolidar de alguna manera, porque parecía que ya estaban destruidos. Hay bastantes divisiones en el sector indígena de Guaranda, pero como Pachacuti yo veo que han vuelto a consolidarse. Y me gusta eso, porque el sector indígena para mí es uno de los sectores que han sido más menospreciados, vilipendiados, explotados. Yo siempre he trabajado con el sector indígena desde muy muchacho. Yo fui el que propuse el proyecto de ley de justicia indígena en el Ecuador. He visitado casi todas las comunidades indígenas del Ecuador, precisamente socializando la ley de justicia indígena, la construcción del Estado plurinacional. Ya estableció en la Constitución del 2008 que el Ecuador es plurinacional. Bueno, ¿y ahora cómo se come eso? ¿Cómo fortalecemos el Estado plurinacional? Y hemos trabajado con los grupos indígenas. Así es que yo abogo por el fortalecimiento del sector indígena, pero también abogo porque tenga una posición... Por la coherencia. Una coherencia adecuada. Bueno. O sea, no pueden estar con sus verdugos. O sea, eso es terrible. Sus verdugos históricos, ¿no? Los verdugos históricos, quienes les fueron arrinconando, quitando sus tierras y desplazándoles a los páramos. A favor de ellos quieren votar. Ya lo hicieron con el famoso voto nulo ideológico del señor Yacu Pérez. Y ahora con que no apoyo ni al uno ni al otro es casi lo mismo, ¿no? Por lo menos que lo diga la CONAIE. Vean, nosotros como CONAIE no nos pronunciamos abiertamente por alguien, pero a ver, ecuatorianos, ustedes voten por conciencia, voten pensando, por lo menos no vuelvan a votar por el neoliberalismo. Claro. Si nos dijeron eso, bueno, ya hay una posición política en eso, claro, pero si nos dicen no vamos a hacer nada, no nos pronunciamos a favor de nadie. Dejamos en libertad a nuestra militancia. Dejamos en libertad, es favorecer a la derecha. Claro, y eso es irresponsable, eso es incoherencia. ¿Tú no has hablado con alguien del sector indígena de Bolívar a conversar, estrechar, o sea, hacerle comprender al sector indígena que es poco ideológico en Bolívar, con ciertas y muy honrosas excepciones, como Mariana Yumbay, ¿no? Que como tú dices, una mujer muy preparada, honesta, de muchas capacidades, ¿no? Que además ha ostentado cargos muy importantes a nivel nacional, pero no hay una coherencia ideológica por ese odio o por ese temor a que después les afecte políticamente de este discurso, ¿no? Vos eres correísta o apoyás a Correa y por eso estás estigmatizado. Sí, yo veo que puede ser por ahí, tienen un poco de temor que después les vayan a acusar y quieren mantener su virginidad política, pero no es adecuado porque finalmente terminan favoreciendo a la derecha como hicieron la vez anterior. Si es que Leonidas y si la CONAIE sale en este momento a decir no vamos a votar nunca por la derecha, bueno, entonces la gente se podría pensar, sí, bueno, es un movimiento tan respetable como un movimiento indígena, va la gente un poco a meditarlo y no volver a cometer el error que cometieron hace 2 años. Bueno, confiamos en que la gente también lo medite, lo piense estos días, nos queda un mes para no volver a cometer el error, por favor. Yo siempre digo, miren, ahora voten con el corazón, voten con el cerebro, voten pensando en sus hijos, voten pensando en su familia, en el futuro. No salgan a votar con el odio mata, el odio destruye. Y ya está la prueba.
cómo han destruido el país, cómo han destrozado. Solo se ha favorecido, con los dos ejemplos que te doy, Germán, el fortalecimiento del sector privado a través de los seguros privados y los incentivos a los banqueros. Pero ¿cómo han destrozado al país? Lo otro, miren, el tema de la seguridad, qué bonito que han comprado como 200 tanquetas, 200 carros. ¿Le servirá eso para combatir al narcotráfico? No, no. Aquí se necesita firmeza, políticas públicas. Mira, ¿por dónde sale la droga? Por los puertos. ¿Cuántos puertos hay en el Ecuador? 5. Ni los 5, ni uno controlan. ¿Te acuerdas que dijo que va a poner en 100 horas los radares en la frontera y que va a poner los escáneres en el puerto de Guayaquil? Ni lo uno ni lo otro. Nada, mejor lo sacaba el radar de la frontera, lo trajeron a Manta y lo destruyeron. Y lo destruyeron a Manta. Claro. Ya está demostrado que lo destruyeron los propios militares. ¿Lo han vuelto, lo han recuperado? No, la droga viene de Colombia, pasa facilito, pasa a Tulcán. Y viene por la única carretera que hay en el Ecuador, porque no hay una red de carreteras que diga la pobre policía tiene que controlar 40 carreteras por donde mismo vendrá la droga. No, una sola. Tulcán, Ibarra, Quito, Santo Domingo, Quevedo, en Quevedo almacenan. Ya todos sabemos, menos la policía. Todos sabemos, yo ya sé, tú sabes, todos sabemos, menos la policía. Que ahí almacenan, de ahí almacenan y sale en camiones, al puerto, entra al puerto facilito, llenan los containers y se va la droga. Y nadie ha visto nada. Nadie ve, nadie dice nada. Pero si sale el señor Lazo a decir, como nunca antes hemos incautado droga, claro que han incautado como nunca, porque como nunca antes hay ahora droga, la cantidad de droga en el Ecuador. Claro. Ahora hay droga, pero por todo lado. ¿Por qué, mi querido Germán? Entonces van a decir, pero ¿por qué el gobierno va a proteger a los narcotraficantes y que haya tráfico de drogas en el Ecuador si eso mata a los niños? Muy fácil. El lavado del dinero sucio del narcotráfico genera más de 5.000 millones de dólares de ganancia para los banqueros y para los empresarios. El lavado de drogas está en las empresas inmobiliarias, el lavado de drogas está en las empresas de alimentos, el lavado de drogas está en la empresa de bebidas, el lavado de drogas está en el sistema financiero, en el sistema cooperativo inclusive. Si ves cómo florecen ahora las cooperativas, los edificios, todo, ¿no? Es lavado de dinero, pero nadie controla. Nadie controla. La UAPE no hace su trabajo, la Fiscalía no hace su trabajo, la Policía no hace su trabajo. La Embajada de Estados Unidos dijo hay narcogenerales en el Ejército y en la Policía, y dio nombres. Hasta ahora están los narcogenerales, no les han sacado. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La policía dijo que el gran padrino está la mafia albanesa con el gobierno arriba y por eso murió el señor Cherres y el señor Danilo Carrera ya fugó del país. ¿Han hecho algo? Absolutamente. ¿Crees que se descubrirá el asesinato de Cherres y del señor Villavicencio? No. Hasta después de campaña. No va a pasar nada. No. Ya mismo, bueno, ha de salir a que alguien le detienen y que la declaración dice que Correa le ha mandado a matar. Es probable que estos días salga eso. Porque si son capaces de matar a uno de sus miembros, a uno de sus candidatos, con tal de que no gane el correísmo, estos son capaces de matarle a su madre. Estos son capaces de matar a su madre con tal de mantenerse en el poder. Son capaces de eso. Entonces ya mismo de decir, detienen a uno por allá que declaró de que desde Bélgica vino la orden. Prepárense nomás para eso. Y hay gente que se cree, ¿no? Y la gente se cree, pues y ahí está. 43% un día antes de que muera Villavicencio tenía Luis González. Muere Villavicencio, comienzan a culparle a Correa. ¿A quién se le ocurre de que alguien va a matar estando con el 43% para bajar de las... Sí, le interesaba que no pase absolutamente nada. Y de 43 baja a 33. Así es. Cumplieron con el objetivo quienes mandaron a matar a Villavicencio. Cumplieron con el objetivo. Estos días algo sacarán, porque el bobito de Noboa, que estoy convencido lo que se está diciendo de que le dieron las preguntas, porque leía ahí las respuestas. Claro. ¿no? Leía, y es fácil entregar las preguntas con anticipación. Respuestas cortas, cifras dadas. Sí. Ahora le hacen las mismas preguntas y no puedes responder. Y no da pie con bola, ¿verdad? No da pie con bola. Vea, yo lo que les he dicho arriba es a la cúpula. Si va a haber el debate, bueno, tiene que haber el debate, hagan un debate. Yo vi un debate entre los dos
finalistas para la alcaldía de París en Francia. Se sentaron ellos, vis a vis, los dos. Sin moderador, sin nada. Nada, solo un señor que controla el tiempo. Le dan un minuto, timbró el reloj y el señor que controla le apaga el micrófono. Punto. Solo para eso. A ver, se sienta Noboa con Luisa. La Luisa, señor Noboa, ¿qué va a hacer usted con la deuda de su papá? Con la deuda, ya, papá, o con la educación pública. ¿Lo va a privatizar? Le responde y el otro le replica. Y después le pregunta Novita a Luisa. Y entre los dos van debatiendo las cosas que el país quiere saber. Eso es debate. Ese es debate, no con las preguntas. Vea, yo he sido miembro de comisiones, he sido veedor, hasta he participado en concursos públicos. Si quieren que alguien gane, 3 días antes, 5 días antes ya te dan las preguntas. Es facilito manipular los sistemas informáticos. Así es que si quieren un debate real, verdadero, donde se vea la capacidad de los finalistas, qué programas, qué propuestas tienen, deje que debatan los dos. ¿Para qué? Y lo primero que buscan es periodistas anticorreístas, lo primero. Eso es lo primero que te buscan. Y segundo, que las preguntas lo hagan los académicos, no sé qué académicos serán los que hacen. Yo soy años profesor universitario, años. En la Universidad Andina fui declarado el mejor profesor. En la central, el mejor profesor declarado por los alumnos. A mí nunca me han dicho de haciendo una preguntita para alguien, ¿no? ¿Quiénes también serán los que hacen las preguntas? Deje que debatan los dos, vis a vis, cara a cara, como se llama tu programa, vis a vis. Vis a vis, claro. Ahí debatan, y ahí la Luisa le come al bobito, le come a Noboa. Porque el hombre no tiene idea de nada, no tiene idea, por Dios, el papá es 100 veces más pilas que el hijo. Muchacho. Sí. Ya estamos más. Sí. Muy bien, Ernesto, como siempre, muy entretenidas, muy didácticas las entrevistas que tenemos contigo. Te agradezco nuevamente por has hecho un espacio en tu agenda apretada que tienes y veo que estás ya con el reloj. 20 horas, Ernesto, ya no vas a saber ni el día. Sí. Te agradezco mucho, Ernesto. Te dejo en tus cortísimas palabras finales. Sí, muchas gracias por la entrevista y volver a reiterar a quienes nos escuchan. Por favor, piénselo, conversen con su familia, van a cometer el mismo error que cometieron hace 2 años. Yo creo que no podemos tropezarnos 2 veces en la misma piedra. Pero... Así que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Dicen. Sí, pero estos tropezones sí cuestan vidas. Estos tropezones cuestan desarrollo, cuestan el futuro del país, de sus hijos. No es que me tropiezo y casi me caigo, ¿no? No, esto es terrible, esto es una tragedia lo que estamos viviendo. Un Ecuador sin institucionalización. No tiene nada, pero pregúntate, ¿qué tiene el Ecuador? ¿Tiene justicia? No. ¿Tiene salud? No. ¿Tiene seguridad? No, si mueren todos los días miles de personas. ¿Tienen educación? No. No tienen nada este país. ¿Quieren seguir así? ¿A quién responsabilizamos después de la tragedia? Y solo por el odio. Yo confío en el lado bueno de los ciudadanos y espero que lo mediten, lo conversen y lo hagan por sus hijos, por su familia y no vuelvan a cometer el error que lo cometieron. Esperemos que sí, como reitero lo que tú decías, yo lo he dicho siempre aquí, permanentemente en la radio. Por lo menos preocúpense de leer los proyectos de cada candidato. Háganlo. No crean a Ernesto, no crean a Germán, no crean a nadie. Lean, cojan el documento que tiene que cumplirse a rajatabla por parte de los candidatos. Y esperemos que lo hagan. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Y está en las páginas web, ni siquiera hay que comprar los planes de gobierno. Están ahí, lean. Y voten con conciencia. Con la cabeza, no con la cabeza. No con el hígado, Ernesto. Muchas gracias. Con el hígado. Muy amables, estimados amigos oyentes de la radio, hemos estado con Ernesto Pazmiño en este ameno diálogo para un poco entrar en contexto de lo que está pasando en el país y obviamente llamar la atención a quien necesita conocer más de lo que están proponiendo los candidatos para hacer